Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de las frases, yo diría, más repetidas en la historia de la humanidad. Sin duda. Una que millones de personas recitan a diario, a veces, bueno, sin pensar mucho en lo que dicen. La oración del Padre Nuestro. Así es. Nuestra fuente es un documento del Vaticano que se titula Las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y nuestro objetivo hoy es justo ese, dejar de recitarla en automático y entender la increíble arquitectura que tiene por dentro. Sí, porque no es una lista de deseos al azar. Para nada. Es un mapa espiritual con un orden muy deliberado. Exactamente. Y la primera gran revelación del texto es esa, la estructura. La oración está dividida en dos movimientos muy claros. A ver. Las primeras 3 peticiones son como una flecha que apunta hacia arriba, ¿no? Hacia la gloria del Padre. Nos sacan de nosotros mismos. Ok. Y solo después, las 4 siguientes bajan a la tierra y presentan, pues, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestra miseria, a la gracia de Dios. O sea, es un diálogo que va de lo divino a lo humano. Justo. Y ese orden lo cambia todo. De acuerdo, entonces vamos a seguir ese mapa. Empecemos por la primera parte, ese movimiento de ascenso. La primera petición. Santificado sea tu nombre. Ajá. Siempre me sonó un poco extraño. ¿Cómo podemos nosotros, simples mortales, hacer santo a Dios, si ya es santo? Pero el texto aclara que el verbo santificar aquí tiene un significado particular. Precisamente, no es un sentido causativo, como si nosotros le añadiéramos santidad. Es un sentido estimativo. ¿Estimativo? ¿Qué quiere decir eso? Significa reconocerlo, tratarlo, honrar su nombre como santo. Es una petición que nos compromete a nosotros. Ah, claro. Reconozcamos por quién es. El documento lo conecta, de hecho, con toda la historia de la salvación. ¿Cómo? Bueno, Dios revela su nombre a través de sus actos poderosos, como cuando liberó a Israel de Egipto. Y Jesús, claro, es la manifestación definitiva de ese nombre. O sea que, al decir, santificado sea tu nombre, en realidad estamos diciendo que mi vida, mis acciones, mis palabras, hagan que otros vean tu santidad y no lo contrario. Exacto. Eso le da una responsabilidad tremenda. Una responsabilidad enorme. De hecho, el documento lo subraya citando al apóstol Pablo, que se lamentaba de que por la mala conducta de los creyentes, el nombre de Dios era blasfemado entre las naciones. Fuerte. Así que esta primera petición es ya una declaración de intenciones. Queremos ser parte de la revelación de la santidad de Dios, no un obstáculo para ella. Es el punto de partida de todo. Bien, eso ya cambia toda la perspectiva. La segunda petición. Venga a nosotros tu reino. Esto siempre me ha sonado un poco apocalíptico, ¿sabes? Como si pidiéramos que el mundo se acabe. Sí, es una interpretación común. Pero el texto sugiere que es más complejo, que es algo que ya empezó con Cristo. ¿Cómo funciona eso? ¿Es como si viviéramos en una especie de tráiler del reino de Dios o qué? Esa analogía del tráiler es muy buena. El término griego que se usa, basileia, es muy rico. Puede significar realeza, reinado o reino. Ok. Y la teología cristiana lo entiende en esa tensión que mencionas, la del ya, pero todavía no. El reino de Dios ya irrumpió en la historia con Jesús. Está presente de forma misteriosa pero real en la iglesia, en la Eucaristía. En los actos de justicia. Claro, en los actos de amor. Pero todavía no ha llegado a su plenitud. Por eso, esta petición es, en su núcleo, el grito de la iglesia primitiva. Maranatá, ven Señor Jesús. Eso mismo. Es un anhelo por la venida final de Cristo, que consumará la historia. Entonces, no es una petición para escapar del mundo. No, todo lo contrario. El texto es muy claro en que este deseo por el futuro no nos distrae del presente. Al revés, nos impulsa. Te obliga a actuar ahora. Justo. Si anhelas el reino de justicia, paz y amor, tienes el deber de empezar a construirlo aquí y ahora, en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad. Entendido. Y la tercera de este bloque, la que cierra la mirada hacia Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí la palabra clave es voluntad, que es, según el documento, la voluntad de Dios. A veces suena algo arbitrario. Sí, inescrutable. Pero el texto la define de una forma increíblemente concreta y hermosa.
La voluntad del Padre es, citando las Escrituras, que todos los hombres se salven. Y que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. No es un plan cósmico abstracto, es un deseo de salvación y de amor fraterno. Y el modelo perfecto, claro, es Jesús. Claro, el documento menciona su oración en el huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero a menudo se interpreta como una resignación pasiva, como decir, bueno, que sea lo que Dios quiera y yo me aguanto. Sí, y esa es una lectura errónea. No es resignación, es adhesión. ¿Adhesión? Sí. Al rezar esto no estamos diciendo me rindo, sino que pedimos activamente que Dios una nuestra voluntad, que el texto califica de impotente y egoísta, a la voluntad fuerte y amorosa de su Hijo. Es una súplica para que el Espíritu Santo nos transforme por dentro. Exacto, para que nuestros deseos se alineen con los de Dios. Es una de las peticiones más transformadoras, porque pide un cambio radical en nuestro propio corazón. Bien, hasta aquí todo ha sido mirar hacia arriba. El nombre, el reino, la voluntad de Dios. Es como si la oración nos obligara primero a ajustar la brújula, a orientarnos bien. Justo. Pero ahora, como decías al principio, la oración da un giro de 180 grados y nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras necesidades. Es como si dijera, ok, ya que tienes la perspectiva correcta, ahora sí, hablemos de tus problemas. Exactamente. Entramos en la segunda parte, las 4 peticiones que ofrecen nuestra miseria a su gracia. Y la primera es la más cotidiana de todas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y aquí es donde la oración que hemos dicho 1000 veces cobra una dimensión que quizá nunca vimos. Siempre pensé en el pan de la mesa, la comida, pero el texto nos dice que pedimos 2 tipos de alimento a la vez. Así es. La palabra pan tiene una riqueza de significado asombrosa. En primer lugar, sí, se refiere al alimento material. Y la forma en que lo pide es clave. Danos y nuestro. Exacto. Al decir danos, expresamos una confianza filial, como un niño. Pero al decir nuestro, la petición se vuelve universal. No es dame mi pan, es danos nuestro pan. Claro. Esto, según el texto, nos hace responsables de todos los que padecen hambre. Nos recuerda directamente la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro. Un momento. Entonces, cuando pido el pan de cada día, no solo estoy pidiendo por mi almuerzo, No, sino que implícitamente estoy reconociendo que soy responsable por el que tiene hambre a mi lado. Eso cambia todo. Convierte una petición personal en un compromiso social radical. totalmente. Pero esa es solo la mitad de la historia. El sentido específicamente cristiano, el más profundo, se refiere al pan de vida, La palabra de Dios y la Eucaristía. ese doble alimento espiritual. La palabra de Dios que debemos acoger y el cuerpo de Cristo. Y la palabra hoy también es crucial. No se refiere solo al hoy mortal, sino a lo que el texto llama el hoy de Dios. Un presente eterno, un presente continuo, donde podemos recibir este alimento celestial que nos da vida eterna. Es una petición de sustento total, cuerpo y alma. Increíblemente eficiente. Ahora, si el pan trata de nuestra dependencia física y espiritual, la siguiente petición aborda nuestra dependencia moral, la necesidad de perdón. Y aquí es donde la oración nos pone un espejo delante que puede ser muy incómodo. Uf, sí. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa palabra como es casi un ultimátum que nos ponemos a nosotros mismos. Es la palabra más desafiante de toda la oración. El documento la califica como una exigencia crucial del misterio de la alianza. ¿Qué significa eso? Básicamente que estamos condicionando el perdón que pedimos a nuestra capacidad de darlo. El texto es muy directo, ¿eh? Afirma que nuestra petición no será escuchada si antes no hemos cumplido esa condición. Es una lógica implacable. El texto usa una imagen potentísima aquí. Dice que el desbordamiento de misericordia no puede penetrar nuestro corazón si no hemos perdonado. Sí, es genial esa imagen. Es como si la misericordia de Dios fuera una lluvia torrencial, pero nuestros corazones pueden ser un paraguas cerrado por el rencor. La lluvia está ahí, pero si no lo abrimos perdonando, simplemente no nos puede mojar. Esa analogía es perfecta y subraya que el perdón del que habla no es un mero acto de voluntad.
No es decir, te perdono con los dientes apretados. No, claro. El documento especifica que es algo que debe ocurrir en el fondo del corazón. Es un proceso ayudado por el Espíritu Santo, donde la herida se transforma en compasión y la ofensa en intercesión. Llegar a poder rezar por la persona que te ha hecho daño. Exacto. Es un listón altísimo, el corazón del mensaje cristiano. Un listón muy alto, sin duda. Esto nos lleva a la sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Entiendo la aclaración teológica de que Dios no tienta a nadie. Claro, el texto lo dice, cita la carta de Santiago: Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Pero, seamos honestos, la frase suena extraña. ¿Por qué pedirle a Dios que no haga algo que, por definición, nunca haría? Es una excelente pregunta, y toca el núcleo de la traducción y el significado. La frase griega original es compleja. Lo que pedimos no es que Dios no nos tiente, Sino que no nos deje entrar en la tentación, que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado cuando nos enfrentamos a ella. El documento hace una distinción fundamental entre prueba y tentación. Eso es clave. La prueba, dice, es necesaria para el crecimiento. Forja una virtud probada. Piensa en un atleta que necesita entrenamiento duro. La tentación, en cambio, es la que conduce al pecado y a la muerte. Entonces no pedimos evitar las dificultades, sino tener la fuerza para no sucumbir a ellas. Exacto. Es una súplica por el don del discernimiento y la fuerza. Discernimiento para saber distinguir una prueba de una tentación, y fuerza para superar la tentación cuando llega. Pedir la vigilancia del corazón. Justo. Reconocemos nuestra fragilidad y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para el combate espiritual, que es la vida. No es, no me pongas exámenes difíciles, sino, ayúdame a no copiar en el examen. Me gusta esa analogía. Y así llegamos a la última petición, que parece la conclusión lógica. Y líbranos del mal. Aquí el documento insiste en algo que me parece crucial. Dice que este mal no es una abstracción, no es la mala suerte o no lo es. El texto afirma de manera inequívoca que la palabra mal en esta petición designa a una persona, Satanás, a quien llama el maligno, el ángel que se opone a Dios. ¡Wow! Lo identifica con las descripciones bíblicas de homicidas desde el principio y padre de la mentira. Esta no es una petición para que no nos pasen cosas malas. Sino para ser liberados del poder del autor del mal. Exactamente. Eso lo convierte en una oración de combate espiritual en toda regla. Absolutamente. Es una petición para que se manifieste en nuestras vidas y en el mundo la victoria que Cristo ya ganó en la cruz sobre el príncipe de este mundo. Y no es algo individualista. Para nada. El texto dice que se ora en comunión con toda la Iglesia para la liberación de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Satanás es autor o instigador. Es una petición comunitaria. Entonces, si unimos todos los puntos, ¿cuál es la gran conclusión? Queda clarísimo que el Padre Nuestro es infinitamente más que una fórmula. Es un itinerario espiritual completo. Primero te obliga a poner tu vida en perspectiva, a orientar todo tu ser hacia la gloria de Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Y solo cuando has hecho eso, solo desde esa atalaya, solo entonces, te permite presentar con confianza tus propias fragilidades, tu necesidad de sustento, de perdón, de fuerza y de liberación del mal. El orden es la clave. Exactamente, el orden es el mensaje. Y hay un último detalle fascinante en el texto, casi una joya escondida al final, sobre la doxología. La doxología. ¿Te refieres a la frase que se añade al final a veces? Sí, es básicamente una fórmula de alabanza, como los créditos finales de una película que dicen a quién pertenece todo. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Esa misma. Pues el documento señala algo asombroso. Dice que el príncipe de este mundo, Satanás, se había atribuido mentirosamente esos 3 títulos: realeza, poder y gloria. En la tentación del desierto. Justo ahí. Al vencerlo, Cristo se los restituye a su Padre. Así que cuando la Iglesia añade esta doxología al final, no es solo una bonita alabanza. Es una proclamación de victoria. Es reafirmar, en la cara del adversario, a quién pertenecen verdaderamente el reino, el poder
y la gloria. Vaya, eso significa que la oración que empieza con un acto de humildad termina con un acto de poder, de poner las cosas cósmicas en su sitio. Precisamente. No es solo pedir, es también proclamar una verdad fundamental. Exacto. La oración no es solo una conversación íntima, sino a veces un acto de restauración del orden cósmico. Y esto nos deja con una reflexión final para meditar. A ver. Si una oración tan común como el Padre Nuestro contiene esta dimensión oculta de combate espiritual y de reafirmación de la soberanía de Dios, ¿qué otras prácticas espirituales comunes, quizás gestos, rituales o frases que hacemos casi sin pensar, podrían contener también una profundidad similar? Una batalla silenciosa para realinear el mundo con la voluntad de Dios frente a las fuerzas que se le oponen.